Una alegría, un gusto estar aquí en Brasil, en Río. Para mí es volver porque yo hice la maestría aquí en la UFI, así que he vivido aquí en Río y he tenido la posibilidad de formarme justamente en el tema educación con los grandes pensadores de la educación brasileños, así que le debo mucho y es bueno poder estar nuevamente retribuyendo y agradeciendo esa formación. También es muy bueno que se arme una mesa de debate sobre América Latina en Brasil. No sería extraño en Argentina, no sería extraño en Chile, no sería extraño en otros países de la región, pero me llamó la atención muy saludablemente que aquí en Brasil se plantee el tema de la existencia del continente, de la región, y que se podía mirar más allá. Porque, como sabemos, siempre la mirada fue respecto de que lo que pasaba en Brasil era lo que pasaba en América Latina. Y es bueno discutirlo porque el primer tema lo planteó Carlos, la verdad que me ahorró. Yo había venido con un PowerPoint que no tenemos técnicamente la posibilidad de mostrar, con algunos datos concretos de la región. Carlos abordó algunos de ellos, pero yo quiero plantear el eje central. ¿Se puede hablar de América Latina? Bueno, hay cuestiones que sí y cuestiones que no. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los movimientos políticos es muy nacional. Digamos, podemos hablar de frente de izquierda, podemos hablar de transformación, pero no hay otro peronismo, no hay otro Frente Amplio, no hay otro PT, no hay una concertación, por suerte, para cada uno de los países. Pero el movimiento de Bolivia es un movimiento muy particular, el del MAS y Evo, y el movimiento venezolano es un movimiento muy nacional. Ecuador, digo, las transformaciones que han habido han tenido surgimiento quizás en algunos tradicionales, el caso de la concertación, el PT y el Frente Amplio, más tradicionales, y otros movimientos surgidos por la crisis del capitalismo y en particular por la crisis del modelo neoliberal en América Latina. Pero hay procesos que la derecha sí ve en forma común y que a nosotros nos cuesta verlos en forma común. En el cuadro que yo traía, el primero, tiene que ver con un clásico de las ciencias sociales de América Latina, que es el famoso gráfico del casillero vacío. No sé si recuerdan, pero en la década del 80 la CEPAL planteó sobre mediados de los 80 un cuadro donde cruzaba crecimiento con igualdad. Y Feinsilber justamente plantea, hay un casillero vacío, no hay ningún país de América Latina que en los 80 pueda al mismo tiempo mostrar crecimiento del país e igualdad. Entonces le llama la atención ese casillero vacío y analiza las causas, muchas de las cuales siguen siendo valederas hoy, de por qué América Latina no puede crecer e igualar al mismo tiempo. Y yo, en el único punto que discrepo con lo que planteó Carlos, es que el tema de la desigualdad sigue siendo para nosotros el tema del siglo XXI, porque no la resolvimos, porque es verdad que es del XIX y del XX, pero América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, y esta es una de las asignaturas pendientes aún para los actuales momentos. Yo lo que hice en un libro reciente es retomar ese cuadro de Feinsilber y ver qué pasó en los 90. Si en los 80 había países que crecieron, países que no crecieron, pero había países que habían distribuido más, pero no se había combinado. ¿Qué pasó en los 90? El consenso de Washington, la hegemonía de todos nuestros países respecto al consenso de Washington, nos muestra que hay dos casilleros vacíos. Es increíble, pero tomando los mismos indicadores, ahora tenemos dos casilleros vacíos. Hay países que crecen y países que no crecen, pero ninguno mejora la igualdad. Da milimétricamente, nos muestra toda una franja, que la franja del crecimiento de la igualdad, vacía. Ahora, lo interesante, porque acá está el debate, es qué pasó en esta última década. Entonces, cuando uno va a ver, ya no hay casillero vacío. Hay 7 países en América Latina que pudieron crecer y distribuir mejor. Entonces, eso lo que muestra es que algo pasó. Y lo que pasó, como se señaló en la primera mesa, tiene más que ver con nuestros aciertos que con nuestros errores. Y la preocupación, justamente, tiene que ver con cómo avanzaron estos procesos en América Latina por primera vez
en generar transformaciones que son reales, que las sintió la gente, porque vivió mejor. Entonces, de la misma mano, la verdad que Carlos me ahorró bastante, porque planteó buena parte de los temas que yo planteo en el último libro. Hay algunos temas que sin lugar a dudas fueron centrales en esta década. El primero no es menor, que es que la izquierda, los movimientos progresistas, valoran la democracia. A mí me pareció muy interesante también lo que dijo Carlos, perdón que lo cite tanto, porque nosotros en los 70 tuvimos mucha teoría y poca práctica. Las transformaciones duraron en nuestros países 2-3 años. Si América Latina tuvo mucha teoría en los 70, desde la teoría de la dependencia en adelante, pero casi no tuvo práctica de transformación, porque cuando empezaron las transformaciones muy rápidamente fueron cortadas. Ahora nosotros tuvimos mucho avance en la práctica y tenemos muy poco avance en la teoría. Quizás por lo inesperado, porque en realidad los movimientos populares surgen por la caída de los movimientos, de las fuerzas neoliberales, pero hay mucha menos teoría respecto de las transformaciones que en la práctica. Entre estas cuestiones la de democracia. Fíjense ustedes, porque también es interesante. Argentina se está planteando hoy por qué no reformuló la Constitución. Pero resulta que los países que reformularon la Constitución, 3, Venezuela, Bolivia y Ecuador, son los países acusados de no democráticos. Y nosotros en realidad no transformamos la Constitución por miedo que nos dijeran no son democráticos, quieren una constitución autoritaria. Perón en el año 1949 transformó la Constitución, incorporó nuevos derechos que en el año, a los pocos años con el golpe de Estado y la proscripción del peronismo, fue tirado abajo esa Constitución. Hoy, nuestra expresidenta, por ejemplo, y muchas fuerzas de la Argentina progresista dicen los derechos nuestros, es muy posible que el gobierno de Macri los tire abajo muy rápido, entre otras cosas porque no fueron colocados en la Constitución. Y tuvimos las condiciones porque en la segunda votación Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos en la primera vuelta, avalando las políticas de transformación que había hecho. ¿Por qué no se avanzó? Bueno, justamente por este prejuicio que tiene el progresismo de ser considerado antidemocrático y haber colocado la democracia como el eje central sin la voluntad de consolidar, insisto, o la visión de la consolidación de estas transformaciones. Segunda cuestión de todas las fuerzas de progresistas, la consolidación del papel del Estado, volviendo atrás las políticas de privatizaciones. En distintos casos hay países que avanzaron mucho más, países que avanzaron menos, pero hubo una consolidación del papel del Estado en doble visión. Algunos países, Argentina entre ellos, en la nacionalización de un conjunto de resortes básicos de la economía que habían sido privatizados. En otros países no habían existido esas privatizaciones, en otros directamente el Estado se hizo cargo de los recursos básicos, fundamentalmente primarios y energéticos. El tercer tema es la mirada hacia el mercado interno. Todos nuestros países miraron más hacia el mercado interno y miraron fundamentalmente en cómo el consumo como una de las palancas fundamentales del crecimiento de la economía y avanzar hacia la sustitución de importaciones. Cuarto, el tema de la igualdad, no la igualdad solamente respecto de políticas sociales, sino la igualdad entendida como que es el trabajo el que genera la igualdad, pero también todos nuestros países, Bolsa Escola, Sin Acción Universal por Hijo, hubo programas muy dirigidos, en general condicionados hacia las madres, donde se redistribuyó buena parte de la renta que tomaba el Estado. Cada país tuvo otro nombre, pero son programas muy parecidos, todos los países de América Latina progresistas lo tuvieron. Un tema fundamental, se avanzó en los derechos, era impensable en la Argentina matrimonio igualitario, identidad de género, derechos como avanzaron acá en Brasil respecto del tema de los derechos raciales, con los descendientes de africanos, con los movimientos originarios como el caso de Ecuador y de Bolivia. Se avanzó sin lugar a duda en el tema de los derechos, no me voy a limitar, y la cuestión de lo regional, que en lo regional se avanzó mucho más en lo político que en lo económico. ¿Sí? El Banco del Sur jamás se pudo hacer, sí se hizo la UNASUR, se hizo lo más importante que tuvo la UNASUR, que fue la parte de defensa, y se avanzó con la CELAC. Sin embargo, los cuadros que yo iba a mostrar mostraban sobre el final lo que
Carlos más o menos planteó al principio. Nosotros crecimos, distribuimos y al final de la década somos países más primarios que al principio de la década. Es decir, el enorme impulso que tuvimos por los precios de los productos, por las commodities, no se utilizó en la transformación del modelo productivo. Y tampoco se utilizó, como no se modificó el sistema productivo, no se modificó el mercado de trabajo de América Latina. Se amplió, pero no se modificó. Quizás el único país de América Latina que al final de la década equilibra lo primario con industrial es Argentina, porque partió de un punto muy mínimo y las políticas fueron más activas que en el resto de los países. Para tener una idea, América Latina creció la industria en la década el 27%. ¿Es mucho? Pero es mucho, ¿o no? Bueno, Argentina creció el 93% de la industria en la década. Es decir que, insisto, entre otras cosas porque partió de una crisis en la industria muchísimo más profunda. Lo cierto es que nosotros pasamos esta década y tenemos que decirlo y discutirlo. No cambiamos el modelo productivo de América Latina. Si uno lee todos los trabajos de la CEPAL, no hemos transformado de ninguna manera, ni diversificado, ni aplicado las nuevas tecnologías y las innovaciones que han ocurrido a nivel del mundo para nuestra región. Y esto nos coloca en una situación donde cuando uno mira qué pasó los últimos 4 o 5 años, es verdad que hubo crisis política en algunos países, es verdad que hay una ofensiva enorme de la derecha desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista mediático, desde todo punto de vista, pero lo cierto es que nuestros países entraron en una meseta donde dejaron de crecer a los niveles que venían creciendo. Nosotros tuvimos crecimientos de 7, 8, 9 puntos durante los primeros años. En los últimos años, bueno, Brasil decayó, por ejemplo. Argentina el año pasado creció al 2,5%, pero venía de una meseta realmente importante de los 4 o 5 años porque no se pudo romper con la estructura productiva histórica que en un momento nos genera para toda América Latina la necesidad que para industrializar necesitamos dólares, para esos dólares necesitamos vender productos primarios, generamos condiciones como para que en la Argentina el crecimiento de la industria se estrangule totalmente porque la baja, yo creo que el hallazgo de los países centrales fue bajar los precios de los productos primarios. Con eso ahogaron los procesos de transformación de América Latina, que insisto, estaban más basados en la distribución de la renta captada por el Estado mayoritariamente y por el aumento del trabajo hacia los sectores más humildes que por una transformación del modelo productivo que genere una sociedad más igualitaria. Si uno mira, por ejemplo, el comercio exterior de América Latina, es bien interesante. Nosotros estamos exportando un 10% menos de productos industriales que a principios de los 2000. Y Brasil, en este caso, lidera el retroceso de la exportación de productos industriales. Pero al mismo tiempo hay que decir que América Latina, el 90% de las exportaciones a los países centrales son productos primarios. Y el 40% de las exportaciones de América Latina hacia la propia región son productos manufacturados. Y uno mira lo que ocurrió, es que creció el comercio entre los productos de la región en la primera etapa y cayó, y hoy estamos en el mismo nivel o más bajo que en el año 2000 de exportación regional, de comercio intrarregional. Con lo cual la integración tuvo más discurso que acción concreta, tuvo más institucionalización que cadenas de valor compartidas entre nuestros países. Y creo que ahí está el eje central. Termino esta primera parte para entrar más en la cuestión política, señalando que sin lugar a duda ha habido transformaciones y cambios profundos, pero que para la elaboración del programa futuro, si no se ve, como lo planteaba Tarso aquí, como lo planteó Carlos, como lo plantearon varios, si no vemos cuáles son las asignaturas pendientes, es muy difícil que nosotros podamos hacer un programa. Por lo menos en el caso de la Argentina, estábamos tan enamorados de lo que hicimos, fue tan bueno lo que hicimos, que íbamos a las elecciones recitando lo que hacíamos. Quiero señalar, en la Argentina nosotros llegamos al gobierno con el 22% de los votos.
el 22% de los votos. No hubo segunda vuelta, no hubo balotaje porque no se presentó el otro candidato, pero el candidato era el del 22%. ¿Qué es lo que hizo enorme el proceso transformador? Y yo creo que es lo que tuvo bueno América Latina, no solo la Argentina, es que con ese 22% de los votos, les cuento, unos días antes estábamos todos sufriendo porque había dos candidatos de la derecha que iban a ganar. Entonces, parecía que no íbamos a tener una opción de centro-izquierda que fuera de Néstor Kirchner en aquel momento. El transformar la legalidad de haber ganado con el 22% de los votos en legitimidad, como fue que la siguiente elección sacamos el 45% de los votos, tuvo que ver justamente con la capacidad que tiene los sectores progresistas, en Argentina el peronismo, o por lo menos el peronismo liderado por Néstor Kirchner y por Cristina, de colocar una agenda distinta. A la crisis de la derecha, en realidad los votos fueron para una salida más de derecha todavía. ¿Sí? Apareció esto como lo no pensado y lo disruptivo en aquel momento. Yo, me dicen que tengo 5 minutos, quiero plantear 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales para tener en cuenta. Creo que la dialéctica que nos recorre a todos nuestros países en este momento es una dialéctica que está entre la identidad y la necesidad de apertura. También Carlos la planteó a su manera. Si no hay una fuerza progresista que tenga un programa propio, transformador, que asuma todas las conquistas que hemos tenido en esta década y al mismo tiempo dé cuenta de las asignaturas pendientes, la crisis que va a vivir América Latina en los futuros años va a tener otra alternativa de derecha, en mi opinión. El neoliberalismo no está mostrando ninguna novedad. No es que hubo una reelaboración teórica y la derecha está proponiéndonos algo nuevo. En la Argentina es increíble. Primer año del gobierno de Mauricio Macri, el endeudamiento argentino creció 50.000 millones de dólares. Solo lo único que hizo una sola cosa: pedir plata prestada. Porque el déficit fiscal, que era una de las cosas que más nos criticaba a nosotros, se multiplicó por 3. Tenemos 3 veces más déficit fiscal que cuando estaba el gobierno, que siempre critican al peronismo de tener déficit fiscal para favorecer a los sectores populares. Tenemos 3 veces más déficit fiscal, solamente que ahora, como Argentina estaba muy desendeudada, ahora salieron a endeudarse, entonces simplemente Argentina se está endeudando. Argentina está, el año pasado crecimos el 2,5%, este año vamos a decrecer el 2,5%. Se mantiene la inflación en los mismos niveles que el año pasado. Este año fue mucho mayor, se calcula la inflación del año pasado en un 17, 20%. Este año la inflación está en el 43%. Si lo que ha hecho la derecha es repetir la misma receta que viene haciendo hace mucho tiempo, con el mismo impacto que hay: crecimiento de la desocupación, crecimiento de la pobreza, todas las medidas de ajuste que ha tomado este gobierno. La primera medida que tomó fue quitarle los impuestos a los grandes propietarios de la tierra y quitar los impuestos a los propietarios de la minería. Esa fue la primera medida que tomó el primer día que asumió Mauricio Macri. Mientras que mantiene los impuestos justamente para los sectores populares. Yo termino entonces con esta cuestión. La derecha no está teniendo ninguna posibilidad de mostrar algo nuevo. Está repitiendo las mismas recetas que ya fracasaron en los 90 y ya sabemos cómo van a terminar. No cabe duda de cómo va a terminar esto. La cuestión es cuál es la salida que nosotros proponemos. Si nosotros, aunque es bastante distinto a lo que pasó en Estados Unidos con Trump, si al disconformismo con el establishment que hay no se le propone, como hizo Sanders, alguna perspectiva progresista de salida, van a volver a aparecer otras alternativas que sean de la derecha. Ahora, la preocupación es cómo nosotros no representamos el pasado sino el futuro, y para representar el futuro creo que es necesario la rediscusión de las coaliciones, pero es imprescindible mantener una identidad de una propuesta que siga siendo transformadora y que tenga la capacidad política de ampliarse. Si repetimos, si vamos con lo mismo, seguramente, como decía Einstein, ¿no?, el primer síntoma de locura es repetir la misma acción y esperar que dé resultados diferentes. Nosotros necesitamos, y esta es una cuestión que hay que discutirlo también regionalmente, cómo tenemos una propuesta, porque la derecha aprendió.
simplemente cuento, los primeros años del kirchnerismo nos decían, ustedes son peronistas, desordenados, miren qué bueno que es Lula. ¿No? Decían, miren qué bueno es el Frente Amplio, ¿por qué no son como el Frente Amplio? ¿Por qué no son como la concertación en Chile? Bolivia, decía, Evo es un hombre que está manteniendo un Estado fuerte, pero al mismo tiempo... Entonces, todo el tiempo nos decía que nosotros no éramos como los otros países y que debíamos serlo. Hoy no, hoy es un ataque global. Entonces, miren, ustedes son como Lula, ustedes son como Dilma, ustedes son como Evo, ustedes son... No, digo... Esta cuestión es una cuestión que hay que mirarla, me parece, con mucha atención. Insisto, la ecuación la planteaba hace poquito García Linera en una charla en Buenos Aires. Yo creo que termino con esto. Desde una mirada decía, nunca las transformaciones son lineales. O sea, las revoluciones siempre llegan en olas y estamos en un momento de un repliegue. O sea, y hay que verlo así. Y la otra ola va a venir. 2 días, 2 meses, 2 años, 20 años, la otra ola va a venir. Pero para que la otra ola, primero, no nos agarre como surfistas, que estamos con la tabla esperando que llegue y que seamos nosotros los promotores de que llegue lo antes posible, porque el que está sufriendo estas políticas es el pueblo. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros errores, nosotros tenemos que dar cuenta también en qué nos equivocamos y nosotros tenemos que estar permanentemente llevando hacia adelante un balance, insisto, que recoja lo mejor que se hizo, pero que también vea las asignaturas pendientes para ir hacia adelante. Gracias.